entonces llegábamos casi siempre a mitad de año. Cuando terminé el año, entonces ya pasé al Divina Pastora. Y realmente ya teníamos muchos amigos que pasaban por mi casa porque yo vivía muy cerca del colegio. Cuando me dieron inscripción ya era lo mismo. O sea, el que no era mi amigo pasaba por frente de mi casa. Y eso me fue llevando a compenetrarme y sentirme un verdadero varonero. Mi padrastro, Luis Tesano, al cual le agradezco muchísimo en toda la formación que he tenido de toda mi vida, con el maestro Librado Santana, y empiezo a desarrollarme ahí, pero con Sol Purificación, hacia mis prácticas en el colegio. El arte lo abarca todo, porque para realizar un oficio cualquiera hay que tener el arte para ejercerlo. Pero no solo basta el arte, también se requiere sentir amor por lo que haces. Por eso tenemos el privilegio de presentarles a esta hora una mujer fundamentada en el amor y las artes. Con ustedes, Norkeli Acosta y su espacio Por Amor al Arte. Aquí estamos nuevamente en una entrega más de Por Amor al Arte. Queremos mencionar que hoy estamos en nuestra cuarta transmisión, o sea que hemos completado nuestro primer mes. Estamos súper contentos y queremos agradecer a Completa 90 FM por darnos la oportunidad, a Luis Terrero por apoyarnos en este proyecto, a Moisés Terrero por asistirnos en la producción, a Picasso, a todos nuestros invitados que han venido súper emocionados aquí a compartir temas de arte. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestros anunciantes, Grupo Evers, quienes han creído en este proyecto, Brisas del Caribe, Ferretería Jeremías, Luxury Salón, Consorcio Azucarero, gracias, Rancho La Patria y Chaday Graphic. Estamos más que agradecidos y estamos súper contentos porque este programa nos permite abrir una ventana al arte y a la cultura en Barahona. Hoy tenemos como invitado a un maestro de la plástica dominicana, a Pedro Pablo Méndez, de la generación de los grandes maestros, igual que él, algunos han partido, Cándido Vidó, Guillo Pérez, Carolina Cepeda, Elsa Núñez, y con una gran trayectoria y un gran trabajo realizado. Pedro Pablo Méndez es nativo de San Francisco de Macorís, República Dominicana, y desde muy temprana edad Pedro Pablo sintió la inclinación hacia el dibujo y a la pintura. En 1985 ingresó a la Escuela de Bellas Artes en su ciudad natal. En 1986 se trasladó a Santo Domingo, donde llegó a ser discípulo del gran artista, hoy un legado dominicano, Plutarco Andújar. En 1994 viajó a La Habana, Cuba, al segundo concurso de arte contemporáneo del Tercer Mundo en el año 2006. Dirige la Escuela de Arte de la Marina de Guerra, de la cual es miembro activo con el rango de teniente de corbeta. Sus creaciones han transitado entre la ruptura y la continuidad de su obra marinista, anclada en una pintura de profunda y gran contenido estético y espiritual, llegando a considerársele uno de los talentos jóvenes de mayor proyección en el arte dominicano. Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas, concursos tanto en el país como en el extranjero. Tiene más de 6 exposiciones individuales. Sus exposiciones más trascendentales han sido Sueña, Caribe y Homenaje a Roberto Carlos, ambas
inauguradas el mismo día. En la actualidad ejerce como profesor en su taller experimental, lo cual él viene ejerciéndolo desde el año 1989, donde se han formado otros artistas, muchos de los cuales han alcanzado el éxito paralelamente a sus labores artísticas. Pedro Pablo, es exponente de la palabra desde hace 18 años y ejerce el ministerio pastoral desde el año 2002. O sea, es un hombre de gran espiritualidad, un maestro, un hombre con una trayectoria extraordinaria y con un trabajo espectacular, del cual ya entraremos en materia en breve. Queremos recordarles que luego de que termine el programa tenemos una exposición individual, lo que llamamos un solo show porque es una exposición de un solo día, donde tenemos más de 15 obras maestras del maestro Pedro Pablo instaladas en el Salón Don Antonio de Brisas del Caribe para el disfrute de todo. A las 8 de la noche estaremos dando apertura a esta exposición con el maestro Pedro Pablo en vivo. O sea, ¿qué él va a hacer? Él nos va a estar hablando de cada obra. Tenemos allí lo que se llama una retrospectiva del maestro Pedro Pablo Méndez. Una retrospectiva no es más que una compilación de diferentes años. O sea que tenemos allí instalada una representación de cómo ha sido su trabajo y cómo su trabajo ha ido creciendo y ha ido cambiando a lo largo de los años. Así que esperamos que todos vayan por allá. Es abierta al público, será una visita guiada. Él nos estará comentando, nos estará hablando de su trabajo, de la factura de su trabajo, de la intelectualidad de su trabajo y de la conceptualidad de su trabajo. Así que allí lo esperamos. Vamos a unos comerciales y en breve volvemos con nuestro querido maestro Pedro Pablo, que nos está visitando en la ciudad de Barahona. Buenas tardes, nuevamente. Estamos súper contentos, emocionados, porque tenemos aquí en la ciudad de Barahona con nosotros en vivo a un gran hombre de la plástica dominicana, lo que podemos decir un maestro, Pedro Pablo Méndez. Maestro, los honores para usted. Gracias por estar aquí en Barahona, por venir a este pueblo, a este programa, a esta emisora y compartir aquí con nosotros y poder hablar con el público y dejarnos ese calor que lo caracteriza a usted. Maestro es alguien espectacular. Lo van a conocer ahora. Antes de usted estar acá con nosotros en cabina, hemos estado dando una idea, unas pinceladas para que el público sepa quién es Pedro Pablo Méndez. Y hemos estado comentando acerca de cosas de su trabajo y de su trayectoria, de a qué usted se ha dedicado. Comentamos que fue discípulo del gran maestro Plutarco Andújar. Y entiendo y estoy segura que el público quiere saber cosas que no están en esa biografía, como cómo descubrió Pedro Pablo el talento, cómo se interesó por las artes, cómo se dio esa dinámica, ¿verdad? Cuéntenos. Primero quiero darle las gracias a esta producción y especialmente a ti, que eres una persona que admiro. Y gracias. No yo, tú tienes un enjambre de pintores que te admira
Ay, gracias a Dios que Dios ya mío. está comprometida. Porque, Me lo voy a creer. porque tiene muchos admiradores dentro del arte, déjame decirle, don Kelly. Oh my God. Hablando muy bonito, maestro. No se cree que no se le va a dar candela porque se le fue adelante. Le fue tirando flores adelante. Dije preparando, Por si ¿verdad? acaso, no tenés que abonando terreno, que no estamos en eso. Bueno, Picasso, déjame decirte que si fue una estrategia, ya me descubriste. ¡Qué barbaridad! Por si acaso. Quiero que sepa que me crié en Cotuí. Yo vine a los 5 años de un campo de La Peña. Yo vivía en un monte, para que estén literal en un monte. O sea, en un cacaotal, tú entrabas, duraba 10 minutos caminando, había un espacio claro, ahí estaba la casita. Mi papá. Ahí duré 5 años. Salíamos a un río a bañarnos, a cargar agua. Bueno, de ahí, con 5 años me llevan a otro campo, ya más a la salida, gracias a Dios, cerca de la carretera. Eso es un sitio que llamaba La Mata de Cotuí. Ahí me crié. Una familia humilde, pobre. Mi papá era agricultor, atendía la finca de un ex sacerdote. Y mi mamá, ama de casa. Yo tengo un hermano que en Santiago venía, era nuestro héroe porque él salió del campo. Estaba en la ciudad y llegaba limpio. Se le notaba. Ese fue el que llegó a la capital. Exacto. Pues en la capital del Cibao era Santiago. Y él entonces llevaba algunas obras que él pintaba, porque él pintaba de manera autodidacta. Para nosotros, mi hermano era un genio por lo que hacía. Yo te estaba hablando, yo tenía 6 años, 5 años, y quizás 7. Y cuando crecimos, yo descubrí que tenía facilidades para dibujar, con carbón en las paredes, nos proyectábamos con las sombras. Tú sabes que tú con una vela te proyectas y tú lo calqueas. Ese es el abuelo del proyector, usted sabía, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, a los 15, 17 años hice nuestras primeras piezas, con 18. Y en el 19 me mudé, a los 21 me hice bachiller, entré tarde, a la escuela. Y a los 21 entré a Bellas Artes, a San Francisco de Macorís. Ese fue prácticamente como la entrada mía hacia el conocimiento de gente que me pudiera entrenar, porque en Cotuí había un movimiento que se llamaba la Zafra. Yo no sé si ustedes se recuerdan a Juan Bravo. Sí, claro. Que es un maestro de la plástica Bravo. dominicana. Está en Jarabacoa exiliado. Está Valentín Acosta. También. Está también, habían otros muchachos que eran como la motivación. Cuando íbamos a la iglesia católica, ellos exponían en el parque sus obras, porque no había galería de arte, era en el parque. Wow, para mí esas obras eran geniales. Bueno, pues para no cansarle, yo hacía pinino. Y luego en la capital, cuando vine de San Francisco, que me fui de Bellas Artes, como que encontraba que era muy lento la enseñanza. Acuérdense que ya yo pintaba de manera autodidacta. Cuando entro a la escuela, que me ponen a hacer rayitas, bolitas. Y ya usted se sabía el abecedero entero cuando eso. Ya usted estaba más para adelante. Exacto. Yo como que me desesperé. Entonces me fui a la capital y ahí fue que me encontré con un grupo de artistas, Camarena, que ya vendía muchísimo, Bernardo Ten, Eduardo Rodríguez, Jorge Sala. Hicimos como todos ellos. Llegué ahí donde Renzo Viedo, que era sobrino de Viedo. Entonces, sí, ese grupo se convirtió en mi primer maestro. Yo no conocía a Plutarco todavía. Yo iba a las galerías a ver la obra de Plutarco, porque para mí, y no había mar en mi pueblo, o sea, que es Río Yuna. Yo me bañaba en Yuna, pero no hay mar en Cotuí. Cuando yo veo estas marinas tan bellas, estos pescadores, estas cholas, yo me quedé impactado. Entonces yo me iba con la idea, en esa época no había cámara, y yo trataba de imitarla de manera así, sin corrección de nadie que me dijera está bien o está mal. Hasta que descubrí que Domingo Fabián, usted conoce a Domingo Fabián, que es de la generación de Juan Bravo también, de la Zafra de Cotuí, que pintaba unas obras surrealistas bellísimas. Él copiaba a Plutarco. Y como yo no sabía quién era Plutarco,
y no podía ir donde Plutarco, iba donde Domingo. Pero Domingo tenía un problema. Él dejaba de pintar cuando yo iba a su taller. Y para atenderme, yo entendía que era imprudente decirle, pero sigue pintando, loco, para yo a ver cómo que tú pintas. Uno no hace una brechita. Una brechita. De esa musa. Bueno, pues nada, entonces, no, el Domingo no pudo enseñarme a pintar tan lindo como pintaba. Él pintaba muy bonito, sus obras eran muy limpias. Claro, no parecida a la del maestro. Y entonces, yo un día le dije, Domingo, cuando tú seas como Plutarco, yo quiero ser como tú. De verdad, lo dije sinceramente. Miren la cosa de la vida. Eso fue en el 80 y casi en el 87, ¿verdad? En el 88, yo estoy en el colmado de la esquina y veo a este tipo, un viejito como de 55 años, con una cámara, casi 60, ¿verdad? Con una cámara. Y yo le pregunto si era fotógrafo. Y él me dice, yo estoy esperando una marchanta que pasa con unas flores para tirarle fotos. Me dice el viejito. O el señor. Nada. Pero para mí era un fotógrafo. De repente, y estoy hablando del colmado de una esquina de mi casa. Después, como 2 semanas después, el mío viejito está ahí sin la cámara y yo le pregunto, óigame, don, ¿retrató la marchanta? Ese tipo me dijo de todo. Mire, carajo. No voy a decir las malas palabras por aquí. Mire, todo lo San Antonio del mundo. Déjeme quieto. Tanto que foñe. Y yo, que no conoce quién es este tipo, digo yo. ¿Y qué fue lo que yo dije? Pues yo lo que le pregunté que si él retrató a la tipa. Que eso fue lo que él me dijo la otra vez. Y le digo yo a Odalis, que es el dueño del colmado. Odalis, ¿y qué fue lo que le pasó a ese tipo? Porque yo de hecho dice, no, es que lee así. Ese es Plutarco Andújar, el pintor. Digo yo, espérate. El pintor que hace Marina, ese. Sí, dice yo. Y él vive por aquí, dice, sí, en esa casa de ahí, en aquí, digo yo. No juegue, dice, sí. No me ha dicho Mire, nada. Y ya mi vida cambió. Porque entonces yo dije, bueno, yo trataba de beber agua con un Domingo que bebía a su vez de Plutarco, pero Domingo no conocía a Plutarco, él lo imitaba. Yo dije, Domingo se fuñó porque ahora yo voy a beber agua limpia. Usted tiene la fuente al lado de su casa. Ay, pero yo sin saberlo. Maestro, Y ahí comenzó la historia mía con Plutarco, una historia a veces accidentada porque él no era muy temperamental. Entonces tú nunca sabes cuándo él estaba bien, cuándo estaba mal. Pero gracias a Dios que al final él tuvo la oportunidad, yo tuve la oportunidad de él. Como que mi hermana le agradaba a él y él permitía que mi hermana y mi prima iban a su casa. Oye esto, Picasso. Mi hermana y mi prima. Y yo dije, ay, tú no sabes lo que tú has hecho, muchacho. ¿Por qué? Porque yo no dejaba que mi hermana, que estaba soltera, y mi cuñada, mi prima, fueran solas. Yo iba. Y yo calladito, yo hablaba, a ver la novela, porque se iba mucho la luz. A ver la novela, que como tenía planta. Entonces yo me tiraba, ver cómo era que comenzaba. Y ahí yo vi muchos procesos. Con decirte que ese fue en el 88 al principio. En el 88 habían 2 artistas que vendían marinas en el país, más que nadie, Andújar y Pedro Pablo Méndez. Casi un año después, este que estaba aquí lo imitó tan perfecto que él un día me llama, yo no sé para qué, y fue para rellenarme, a decirme que deje de copiarlo, porque le dijeron, mira, hay un tipo que está copiando igualito, pero increíblemente igualito. Entonces me acusó de que yo le robé la técnica, porque él se ufanaba, o sea, él nunca se había sentido celo de alguien que se acercara tanto. Y nada, Dios permitió que me acercara, yo lo doy gracias a mi hermana, ¿entiendes? Y a la providencia. Que también se acercó. Maestro, entonces, usted coincidió en una generación de maestros y de artistas que todos han dejado un legado, que usted estuvo mencionando ahorita, pero cuando usted se encuentra con el trabajo de Andújar, que lo impacta, sobre todo por el tema, ¿no?
de las marinas, que era algo que a usted le llamaba mucho la atención, como nos ha dicho. ¿Usted entiende que Plutarco lo influencia mucho en su trabajo en ese tiempo? No solo me influencia, me marcó. Lo marcó. Porque, por ejemplo, yo no sé por qué a mí me impactó tanto en las marinas, porque, por ejemplo, sin yo ver a Plutarco, sin conocerlo, cuando yo iba a San Ramón, que estaba en el Conde, ¿tú te acuerdas que San Ramón estaba en el Conde? ¿No? Sí, sí. Galería de Arte San Ramón. Yo me quedaba estudiando por horas las marinas y resulta que prácticamente mi afán era hacerlo lo más parecido a él, parecerme lo más parecido, o sea, ese era mi norte. En el taller de Camarena, siendo Camarena un seguidor de Hilario Rodríguez, ¿usted se acuerda de Hilario Rodríguez que pintaba pasteles? Uh-huh. Él pintaba unas morenas con pasteles, unos viejos con cachimbo. Uh-huh. Y Camarena lo imitaba mucho, hacía muchos pasteles. O sea, se supone que si él es mi maestro, yo era aprendiz del taller de Camarena en ese momento, debí imitar a Camarena. No, yo dije, yo quiero pintar como Andújar. Entonces, cuando yo iba a donde Camarena no conocía a Plutarco todavía, porque me presentaron fue a donde Camarena, un amigo. Entonces, señores, lo que le quiero decir es que fue como un amorío, si se le puede decir así, artísticamente, un amorío a primera vista con esa obra tan magnífica. Quizá porque yo era muy de mente convulsa, tenía demasiadas cosas así a millón, y las marinas me tranquilizaban. Bueno, miren una cosa, o sea, yo esta mañana vi al maestro tempranito porque nos reunimos para el traslado de las obras y estuvimos haciendo el montaje de la exposición, yo observando, porque a un maestro de la talla de Pedro Pablo, uno solamente lo observa, ponme este cuadro aquí, y entonces él lo organizó toda su retrospectiva de una manera muy interesante, y ahí mismo vemos que él trae dos obras, ¿verdad? Dentro de la exposición que vamos a ver esta noche, tenemos dos obras de ese tiempo, uh-huh, donde él hacía esa obra que tenía tanta similitud con la del maestro Plutarco. Uh-huh. Pero también vemos cómo su obra va cambiando de tema, cómo va cambiando la factura, cómo va cambiando el colorido, cómo se da esa transición después de esa pasión por las marinas y ese interés por la influencia del maestro Plutarco a entonces hacer ese cambio que se ve en su trabajo, un cambio que es de un extremo al otro, ¿no? Eso es, bueno, eso se fue dando gradual. Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo hacía una marina, que la gente decía, oh, mira un Andújar. Ah, no, es Pedro Pablo. O sea, a mí me causaba, wow. O sea, si me confundo con el maestro fue porque yo, óyeme. Eso es como que a mí me digan Leonardo DiCaprio. Exacto, mira, intrutalejo, déjame decirte. Maestro, mire, estar aquí con usted es una cosa espectacular. Señores, yo ya te he hablado poco hoy, porque yo solamente me he dedicado a oír al maestro. Pero en estos momentos tenemos que ir a una pausa comercial y en breve volvemos. Y yo no voy a hablar mucho tampoco, yo nada más lo voy a oír. Hello, aquí estamos de nuevo, queridos oyentes, con nuestro gran maestro de la plástica dominicana, Pedro Pablo Méndez, que nos va a continuar hablando. Ahorita tuvimos que hacer una interrupción forzosa, maestro, discúlpenos, que usted merece que le dejemos la emisora, los micrófonos, para que usted diga todo lo que usted tenga que decir, porque tantos años de experiencia, de trabajo, de conocimiento, o sea, el tiempo no va a dar definitivamente, pero a mí me gustaría, maestro, que dentro de todas las cosas que usted tiene que decir, usted le explique un poquito al público de cómo
que sea entendible, ¿no? Para la gente que no maneja tanto el tema del arte. ¿Cuál es su tecnicismo? ¿Usted usa óleo? ¿Usted usa acrílico? Porque yo vi unos trabajos hechos con una técnica que yo no me atrevo a decirle si el maestro no la dice. Pero igual cuando yo lo vi, unas obras abstractas espectaculares en gama de grises y blancos sobre fondo blanco. Y lo menos que yo me imaginé, yo que conozco las técnicas y que soy artista y que conozco el grabado, que conozco el pastel, que conozco el graffiti, o sea, que soy artista, yo jamás me imaginé cuál era el medio que él había usado, y cuando él me lo dijo yo me quedé con la boca abierta. O sea, el maestro maneja la figura humana, maneja las luces y las sombras, el dibujo, la composición, pero el maestro es un experimentador, eso es lo que se llama, cuando tú te sientas en tu estudio y tú comienzas a experimentar con diferentes materiales, que eso solamente surge de la creatividad del artista mismo, que, o sea, tú puedes hacer arte con muchísimas cosas. Cuéntenos de eso, maestro. Acuérdate que se quedó una respuesta Sí. abierta, que era cómo fue que salí de ahí para caer en lo que tú estás diciendo. Sí. ¿Cómo salí de las marinas? ¿Cómo salí de la influencia? ¿Cómo salió de la influencia? Eso fue, me excusa, ¿verdad? Porque Eso es correcto, el público maestro. estaba esperando. Claro, Mira, yo te dije que en un principio, cuando uno comienza a copiar al maestro, que se siente, que tú admiras tanto a esa persona, que tú quieres parecerte a esa persona. Es como con un hijo que está creciendo. Quiero ser como mi papá, dice el hijo. Después, cuando está adolescente, tú no tienes razón, no es así como tú dices. O sea, ¿entiendes? O sea, ya dice, pero vea, que hay que... Entonces el hijo se va como distanciándote de ti, y ya lo que tú dices no es tan creíble para él. Entonces, los adolescentes van creando su propia personalidad. Cuando uno va creciendo en el arte, pasa igual. Llega un momento que cuando tú eres pequeño, iniciando, te dicen, oh, mira un Andújar, es un Pedro Pablo, y tú, hey, la logré. Pero ya después que tú estás creciendo, dices, no me gusta tanto, yo quiero que digan, es un Pedro Pablo. O sea, tú quieres tu identidad. Claro. Entonces, yo dije, no, yo quiero mi propia identidad. Y comencé a estudiar el hiperrealismo del año 89. Cuando conocí a Alberto Vaz, me enamoré del hiperrealismo. Hice una exposición. Maestro, Picasso puso una cara, porque Picasso es cubista. Picasso, ¿qué es el hiperrealismo? Es que él está hablando del 89, yo estaba chiquito. Sí. No, y en esa época él no conocía el... No me force. No, ese así. Yo no así. votaba cuando eso. Exacto, es verdad. Maestro, usted no me le le tiene force. que explicar a Picasso qué es el hiperrealismo. Bueno, y aquí está un radio escucha que nos está saludando y nos dice, excelente programa, José Humberto Matos, saludo, gracias por tu comentario. Gracias, José Humberto, por... te pedimos que reenvíe a los grupos este conversatorio, que más bien es un conversatorio, más que de arte, es cultura. Sí. Con sabor a pueblo. Porque es una de las cosas, porque mire, tener de frente a Picasso, para que Picasso pueda entender lo dominicano, o sea que Picasso tiene un cerebrazo, ¿no? Trabajo, Sí. es un trabajo. Para poderlo llevar. Eso es hora extra. Bueno, el hiperrealismo es por encima. Es un movimiento que surgió en los 70 en Estados Unidos, donde se magnificaba a través de la fotografía. O sea, imagínense, todo en la fotografía magnifica los efectos de la luz. Por ejemplo, imagínense que tú tiras una fotografía en un metal. Cuando tú lo notas, el metal es diferente que si tú le tiras una foto. Así que Claro. ese efecto de todos esos brillos, el artista agarraba y lo pintaba exactamente igual. Eso es hiperrealismo. Me está doliendo la cabeza. Bueno, ellos pintaban mucho vidrio, muchos metales, los hiperrealistas, porque ellos magnificaban el efecto de la luz. Trabajaban de fotografía, pero le llamaban fotorrealismo también al hiperrealismo. Entonces, cuando en los 70 vino por aquí Alberto Vaz, que era del grupo Proyecta, que estaba Lestra incluso en ese grupo. Lestra, Alberto Vaz. Ajá. Ese grupo, ese a mí me encantó,
Y ahí conocí yo a Vladimir Velázquez. Durísimo, Vladimir Velázquez. Una obra increíble. Una obra espectacular. Entonces, Vladimir Velázquez, ahí lo conocí en el taller de Alberto Vaz y yo abracé el hiperrealismo. Abandoné por un tiempo las marinas, aunque siempre pintaba marinas porque ya tenía un mercado. Y yo vivía de las marinas, pero no exponía marinas. O sea, en las exposiciones siempre pintaba otras cosas. Porque yo mismo entendía que la marina era como una obra que no era mía. Yo estaba cogiéndole prestado a Plutarco y vivía de ella, pero no era una creatividad mía. Simplemente. Habían unos chelitos ahí en la marina, mano. No, yo comía bien, varón. Comía bien. Yo vendía. Yo recuerdo que a mi taller iba en la mañana uno a comprar un cuadro y en la tarde me decía, yo quiero otro, y en la tarde iba. O sea, todos los días yo tenía que hacer 2 y 3 cuadros diarios. Excelente. Todos los días durante la semana. Ahí estoy entendiendo el amor de la marina. Sí. No, que era que la marina de Plutarco eran caras. Entonces la mía era muy parecida y era más barata. Claro. Entonces el que no podía pagar una obra cara, compraba una mía. Porque la de, ya le dije que la de Domingo Fabián, el pobre, Dios lo tenga. Pero usted lo superó a Fabián. No, simplemente lo que hizo fue que se quedó un poco rezagado. Sí. Porque acuérdate, yo bebía agua limpia. Claro, usted estaba con el maestro. Entonces, bueno, luego yo comencé a experimentar. Y en el año 89, ya yo me monté, cambié 4 carros por un cuadro. O sea, ese es mi primer 4 cuadros por un carro. Sí. ¿Se entiende? A goma por cuadro, maestro, tranquilo. Estamos Sí. Señores, calculen. El maestro cambió 4 cuadros por un carro. En el 89. Era una cuarto. Brasilia, era un vehículo wow. Acaricia la Omega. Pero lo que yo le quiero decir una pasolita, maestro. que, bueno, comencé yo a trabajar, pero era especialista en las obras. Bueno, el mismo Plutarco, que no sabía que yo estaba trabajando hiperrealismo, cuando le enseñé un retrato de mi papá, él me felicitó y me dijo que eso era un logro. O sea, la obra. Y me dijo, yo no sabía que tú estabas pintando hiperrealismo. Entonces, pero ese era el deseo mío de separarme del maestro. Fíjate que se da ese proceso, porque esto es un aprendizaje. Estamos aprendiendo un poco de lo que se da entre un alumno y el maestro. Al principio tú lo imitas, como el hijo a su papá. Eso siempre pasa. Tú creces, después tú quieres crear tu propia personalidad. Luego viene no sé qué me pasa. Yo creo que ese es un asunto de temperamento, quizás de personalidad, que me canso por un tiempo de las cosas y voy experimentando. Viajé a Cuba en el 94. En el 92 hice una exposición de hiperrealista con otros compañeros, con Bernardo Ten, Jorge Sala, Eduardo Rodríguez en Casa Bastidas. En el 92 creo Pedro Pablo Méndez, taller experimental. Ahí comienza mi escuela a trabajar con muchachos. Y gracias a Dios voy experimentando, voy creando, viajo a Cuba, me doy cuenta que la mayoría de los países del tercer mundo se hace una obra muy, muy ligada a la cosmovisión de cada país, en términos de creencias. Entonces yo, que soy un tigre que me encanta como darle la quinta pata al gato, y mira, digo yo, y la obra dominicana, ¿cuál es en función de nuestras creencias? Porque como que no veo. Por ejemplo, tú te vas a Haití, las creencias de Haití en la obra. Te vas a Cuba, el sincretismo en la pintura cubana. Te vas a Sudamérica, exactamente igual. En la India, en China. Y nosotros, como que no tenemos identidad. Eso fue lo que yo pensé. Venga acá, pero no tenemos identidad. Porque si es por lo que hacemos, aquí, por lo que veí en ese curso, la mayoría de los pintores dominicanos, yo los vi presentados en esa exposición. Lo que pasa es que como esos pintores se publicitaban en revistas que no le llegaban a todo el mundo, uno pensaba que ese tipo estaba comiendo, y eso era de un pintor de casa del carajo que él estaba copiando. Y lo estoy diciendo, eso fue en el 94. Entonces yo comencé a crear una identidad personal
en cuanto a mis valores espirituales. Y lo transmití, sobre todo por ¿Tú conoces a Juan Freddy Armando? Claro, Juan Freddy Armando. Bueno, Juan Freddy en esa época dirigía... El anterior director del Centro Cultural Barreselva. Claro, en esa época él dirigía una poeta. Sí. Pero él tenía una publicitaria. Él había salido de Pajé, creo que él era director publicitario, artístico. Pajé, creativo. Ajá, director creativo. Él puso su publicidad de creación. Y nos hicimos bien amigos. Un día yo le estoy enseñando unos experimentos. Y yo le digo, mira Juan Freddy. Él iba mucho a casa. Dice él, ¿qué significan tus obras? Y yo comencé a decir que sí o qué, que por aquí. Pero vi que no tenían ninguna filosofía detrás. Y él se dio cuenta. Me dijo, cuando tú tengas algo que decir, me lo enseña. Y para mí eso fue un desafío. Entonces fue ahí que yo fui a Cuba y dije, yo voy a decir algo. Y entonces comencé a buscar. Dije, pero ven acá, espérate. Hasta un tipo que sea sensual, vamos a decir obsesivo, tú le vas a notar en la obra. Oye, claro. le sale. Le sale, claro. Y si yo soy un tipo espiritual, que estoy convencido de mis creencias, y lo están convencidos los cubanos de sus creencias, y los meten en sus obras, ¿por qué yo no? Entonces, pero comencé a pensar, yo no quiero pintar a Jesucristo, ni los apóstoles, nada de eso, no quiero hacer santería. Quiero hacer una obra que represente valores espirituales, pero diferentes. Y comencé a buscar en la Biblia, vamos a decir, símbolos que representaban a Cristo. El agua, la luz, pan, piedra, el camino, todo eso. Entonces yo hice como una fusión de todos esos elementos con la crisálida, que representa el cambio, y hice una exposición que se llama Transmutación o Cambio, tan exitosa que solo me quedaron 6 piezas. Wow. De 36 vendí. Wow. Toda la exposición en el Museo del Hombre. Eso fue en el 96. La exposición más trascendente que he tenido en términos de venta. Señores, para que ustedes entiendan, primero, en el Museo del Hombre no expone todo el mundo. Tiene que ser un artista que tenga cierto nivel de trascendencia, que su trabajo tenga importancia, que tenga calidad, y encima de que el maestro pues expuso allí, tuvo ese espacio a su disposición, vendió todas las obras, nada más le quedaron 6. Sí. Y ahí fue cuando el maestro cambió el carro de nuevo. No. Pues déjame decirte que sí. uno de los clientes, de hecho, me pasó un Mirage del 89. Sí, ciertamente me cambió el carro, de verdad. Maestro, por horas. están avisando de los controles que tenemos que ir a una pausa. No hay problema. Pero yo quiero decir algo, control, discúlpenme. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta. El maestro está celebrando este año sus 35 años en la plástica, pero él nos ha ido contando cómo ha ido evolucionando su trabajo. Nos quedamos en el 96. Y cómo ha ido evolucionando su trabajo y cómo él hoy día es un gran maestro con una gran trayectoria artística que ha compartido escenario con la gente realmente también trascendental de su época. Juntamente con un grupo de artistas que son el legado ahora mismo de lo que ha sido el arte de los 80, los 90, ¿no? Entonces, y cómo ha sido esa transición de su trabajo. Vamos a una pausa. Estamos de vuelta con el maestro de la plástica dominicana, Pedro Pablo Méndez, para nosotros solitos aquí en Barahona. Y el maestro, cada vez que el maestro dice algo surgen nuevas inquietudes y nuevas cosas. Entonces yo como que medio lo interrumpo, pero él va a volver a coger el hilo. Lo que yo quiero preguntarle al maestro, porque como dije antes de la pausa, él ha venido hablándonos de la evolución de su trabajo. Él también es un maestro docente de la
la plástica. Y nos surge una pregunta, o sea, nosotros conocemos artistas que son docentes y que, bueno, han sacrificado su obra. No se puede decir de otra manera, la docencia se ha tragado su trabajo. Exacto. No hacen taller, no hacen exposición y se han dedicado simplemente a la docencia. Entonces, si el artista no hace taller, no trabaja, su trabajo no crece, no mejora porque tú no estás trabajando. ¿Cómo usted ha logrado, maestro, conjugar eso y poder, bueno, ahí hablamos que usted ha tenido más de 30 individuales? Eso es récord. Sí. 30 individuales, lo que saben de arte es mucho trabajo. O sea, es demasiado trabajo, aparte de las exposiciones colectivas en las que él ha trabajado, que esa como que uno no la cuenta. Esas no se cuentan, pero ¿cómo usted ha logrado poder hacer tanto taller, tanto trabajo y de hecho mantener una colección personal de la dimensión de su colección personal, vender obras y también poder hacer la docencia? Bueno, para aclarar, no son tantas, no llegan a 30, pero quiero también decir que enseñar es un don. O sea, eso comienza desde que tú sabes algo y lo quieres transmitir al amiguito, al compañero, a alguien. Una palabra nueva que tú aprendas, la quieres enseñar. O sea, eso siempre fue en mí. O sea, desde que yo a los 12 años comencé a estudiar la Biblia, ya quería enseñar lo que yo aprendía a otros, a los niños, a grupitos. La docencia es parte de mi esencia, ¿no? Al principio yo abrí mi propio taller cobrando poco y prácticamente era privado. A mis hermanos, yo tengo varios hermanos que pintan. Para los que no lo saben, yo tengo 4 hermanos pintores, o sea, no solamente el mayor. ¡Wow, maestro! Sí, Abraham, Ramón, Flor Milagro y Francis. Somos 5 hermanos. Nosotros fuimos reconocidos en Las Vegas, Nevada, por las autoridades, senadores, diputados del estado de Nevada, y el alcalde de Las Vegas nos dio reconocimiento incluso por ser una familia. Bueno, hasta ese momento no se sabe si aparecía otra, pero hasta ese momento éramos los únicos hermanos pintores en el mundo. 5 hermanos pintores en el mundo. Y un reconocimiento en dólares, maestro. Eso tenemos que ponerlo en récord Guinness. Sí, bueno, nos hicieron, creo que Telemicro nos hizo un reportaje y anda por ahí un video de ese reportaje, pero ese es otro tema. Yo lo que quiero decir es que la docencia en mí fue paralelo. Como yo no vivía de la docencia, y yo creo que eso es lo que le pasa a muchos artistas, que se acomodan bueno, yo vivo de la enseñanza, me da para mantenerme, no necesito vender para vivir, porque la docencia me lo da. Pero es diferente al pintor que vive para vender. Tú tienes que vender sí o sí. No, que debe vender sí o sí porque te vas a morir de hambre. O sea, tú tienes que vender obligado, aunque sea venderlo por un plato de comida, pero tienes que pintar para vender. Esa necesidad de vender, de crear para subsistir, entonces eso se vuelve a favor tuyo. Claro. Porque entonces tu obra circula. Claro. ¿Entiendes? Aunque tú la des por un plato de comida, el que lo tiene no sabe que lo diste por un plato de comida. Claro. Pero cuando tú no trabajas, cuando tú te mantienes en tu zona de confort, porque tienes otras áreas en las que te entran ingresos, entonces es naturalmente que uno de los dos se sacrifica. Por eso Jesús dijo que ama a 2 señores, uno de los dos va a aborrecer. O sea, maestro, que realmente el artista debe decidirse a ser un artista consagrado. Sí, usted debe decidirse. Usted debe vivir de su taller y no hacer otra cosa. Aunque usted se pueda ganar su menudo en otra cosa, mejor cambie el cuadro por un plato de comida, pero ejerza su don. Eso es correcto, con una sola condición: que el cuadro que tú cambias por un plato de comida, y se lo estoy aconsejando a los jóvenes, sea tan bueno con el que tú vendes en $10,000. Claro. Y le voy a decir la razón. Y esto fue un consejo que me dio un dueño de una galería una vez. Me dijo, una vez yo le estaba llevando muchas obras por la demanda. Me dijo,
Pedro, siéntate ahí. Yo veo que tú estás descuidando la calidad por la demanda. Yo te voy a decir una cosa. Es lo contrario. Dale más calidad y disminuye la cantidad. Y tú lo que haces, que le sube un poco. Porque tiene más calidad. Y te voy a decir algo. Si un día tú tienes que vender una obra de arte, cambiar por un plato de comida, hácelo con la misma calidad que cuando tú lo vendes por dinero. ¿Sabe por qué? Porque es un hijo tuyo que tiene tu firma. Tú lo adoptaste, o sea, lo declaraste como tuyo. El que lo compra no va a saber que tú lo diste por plato de comida. Es lo que va a ver que es un disparate de obra, porque tú lo diste por plato de comida. Entonces hay pintores que tienen esa mística, como el cuadro es barato, para salir de eso, del paso, hacen un disparate. Si el tipo me lo va a dar a pagar bien, lo hago bien. No, es un hijo y respete a sus hijos. Claro. Hágalo bien. Ahora, en el caso nuestro, a mí me encanta tanto enseñar igual que pintar. O sea, y a mí se me ocurre a veces ideas o series y soy como maniático. A veces pinto a las 2 y a las 3 de la mañana. Y cuando mi mujer se levanta, hay un reguerete de cosas, de bocetos y de cosas en toda la casa, que lo pongo así para que se seque. Y es como si fuera que se me metiera un espíritu creativo que no puede parar. Y a esa hora dice ella, tanto como lo dijo mi mamá. No te cases con un pintor, que los No te pintores... cases. ¡Ay, sí! Míralo ahí. Por cierto, a ella le dijeron una vez que fui a Suecia, ella fue a Suecia antes de casarnos. ¿Tú tienes novio? Sí. Ah, ¿y qué hace él? Ah, él es pintor. Dice, bueno, te van a pasar mucho trabajo, que los pintores no pueden vivir del arte. En Suecia parece ser que los pintores no vivían del arte. En muchos países de Europa es difícil vivir del arte. Maestro, mire, yo le voy a contar mi experiencia en ese sentido. Cuando yo descubrí mi talento, yo incursioné en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hice la preparatoria con Martín Santos, el maestro Martín Santos. Claro, lo conozco. Me tocó la preparatoria, Martín Santos, Nancy Rosado. Sí, la conozco también. Pero yo tuve que hacer mi año de preparatoria y declinar. Porque la presión social que yo tenía y la presión familiar, tienes que hacer una carrera de verdad. Sí, porque el arte no es de verdad. Te va a morir de hambre. Entonces yo tuve que ir a la Escuela Nacional, a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, a estudiar diseño de interiores. Y luego que yo terminé ahí, entonces cuando uno dice, no, pero que esto no es lo mío, yo no soy feliz, esto no es lo que me gusta, yo soy artista y yo me voy a dedicar a mi arte. Entonces yo dejé todo por 2 años y me fui a Altos de Chabón a estudiar Bellas Artes e Ilustración. Y entonces pude cumplir mi sueño y ser una artista consagrada. Y dije, yo voy a ser una artista consagrada, yo voy a vivir de mi taller. Si a nadie le gusta mi trabajo, yo me voy a morir de hambre. Pero voy a hacer lo que a mí me gusta. Lo gasté, pero complacida. Sí. pues entonces he ido acumulando. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando hago una exposición? Pues lo que si se vende, y si son 30 cuadros y nada más se vendieron 4, entonces yo me quedo con las obras esperando que se vendan. Pero si no se venden, yo me quedo con ellas. O sea, a mí nunca me molestan mis obras. Y en todas mis posiciones yo iba acumulando 8, 10. Una vez que no se vendió casi nada y la guardé. O sea, yo he ido acumulando muchas obras. Aparte de que yo pinto porque me gusta. O sea, yo no soy de los pintores que pintan porque le pidieron un cuadro. O sea, yo un día me levanto y hago... Y mi mujer así ve... No voy a decir la cantidad porque te va a decir que eso no es verdad. Pero de todas maneras... No, y además por lo que están oyendo. No, maestro, puede ser, nosotros sabemos que usted es un hombre íntegro. Lo que yo le quiero decir es que nosotros tenemos una técnica y hemos descubierto unas técnicas porque Dios así nos ha permitido crear, y así es para enseñar. Nosotros pintamos rápido y pintamos con una calidad, pero ojo aquí, yo me he saltado algunas líneas para que me explico.
El sistema de este mundo está hecho para que tú de vuelta y vuelta para llevarte a un sitio. Sí, así, eso es casi todo. Por ejemplo, dice Euclides, el fisiogenio mecánico griego, que la distancia más corta entre dos puntos es la recta que lo une. Entonces yo digo, ¿por qué carajo tú me das vueltas si yo puedo ir recto? Claro. Mire, aquí hay gente con un cerebro que te puede hacer bachillerato en 2 años. Sí. Te lo hacen en 2 años. Un cerebro como el hijo mío, por ejemplo, el bachillerato lo hacen en 2 años. Pero entonces te voy a regalar, pendejo, 2 años. Y esos libros, ¿a quién se los va a vender? Y esos uniformes, ¿quién lo va a comprar? Y esos materiales, ¿quién lo va a comprar? Y esos pasajes, ¿a quién se los va a vender? ¿Y qué más? Y así agrégale más. Entonces, tú eres una flecha que alimenta el capitalismo. ¿Ok? Pero miren, eso es en cuanto al estudio. ¿Ustedes se acuerdan una vez cuando a nosotros nos promovían? Ustedes no se acuerdan de eso. Pero en la época mía, si usted sabía mucho, te pasaban, sí, a usted maestro, te volaban un curso. Te pasaban un curso. Te pasaban y te decían, no, ven. Pues resulta que en esa época no nos afectaba psicológicamente. Ahora descubrieron que no, que eso le afecta psicológicamente. Que tú tienes que estar con los de tu edad. Así es ahora. Sí. Los de 5 años están juntos, los de 6 están juntos, los de 7 están juntos. Y si tú lo vuelas, tú estás en contra de ese sistema que dice que tiene que pasar. Entonces tú vas a estar con los de 6. Y el de 6 y el de 5 no piensan igual, así que le va a afectar. A nosotros nunca nos afectó. Entonces los muchachos de antes eran más inteligentes que los de ahora, que los de ahora son de cristal que le afecta. Sí le afecta, pero no a los niños, al bolsillo de ellos. Porque un colegio que te cobra medio millón de pesos y 1 millón, que a veces los hay aquí en este país, y tú tienes que pagarlo por adelantado. No te va a volar de curso porque te está dando 1 millón de pesos, mi hermano. Entonces, ¿a quién le pagaron ellos para que escribiera esa defesión? Que no está demostrado, mentira, porque ya eso está demostrado en el pasado que funcionó. La palabra promover quiere decir que tú estás alimentando, adelantando a alguien. Tú estás promoviéndolo. ¿Tú sabes qué es peor? Dejar a alguien que tiene más nivel en ese sitio que hacer eso, que promoverlo. O sea, le hace más daño. Eso sí le hace daño. Okay. ¿Estás hablando ahí para Dios? No, eso fue la misma gente que le cobraron a uno. Eso fue lo mismo que nos cobraron en la pandemia, maestro. Esos son la misma gente. Maestro, usted aquí nos ha dado cátedra de... Yo me he saltado algunas líneas. Sí. Y en la enseñanza yo a los muchachos le quito algunas líneas y lo trato de enseñar. Y yo en 1 año puedo convertir a una persona en un pintor. ¡Wow! Yo voy para allá para ver saltando, no, que yo le quito todas esas vueltas. Usted me da 1 año de clase a mí para yo ser una pintora. Tú de verdad a mí. Maestro, el tiempo esta noche ha sido sumamente corto. Se nos fue el tiempo, ya nos vamos. Pero esta noche vamos a tener un gran conversatorio con el maestro Pedro Pablo. Él tiene demasiado cosas que decirnos. Ahí puede hacer preguntas. Sí, va a haber preguntas, vamos a tener la exposición. Así que agradecemos, maestro, su gentileza, su disponibilidad de venir a hablar aquí de su vida, de su tecnicismo, de su juventud, de sus inicios. Hubieron cosas que faltaron, ¿verdad? No, pero no se lo podemos dar todo, no se lo puede dejar todo, ¿verdad? Así que para que vayan pues, esta noche. Nos despedimos. Gracias, Control Master, Producción Picasso. Maestro, lo que yo quiero que usted cierre con una frase de motivación para aquellos pintores que están tal vez en un campo lejísimo y tienen un don y no hay ni una escuelita cerca, pero como usted lo logró, usted es una voz autorizada para hablar de eso. Sí. Y nos despedimos. Oye, a ti que me estás escuchando, tú no me conoces, quizá no me conocía. A ti te digo,
Si tú no puedes ser pino fuerte y robusto que en la cumbre se llena de esplendor, no te afanes por ello. Sé un arbusto. Ahora, eso sí, dentro de los arbustos, sé el mejor. Y si tan solo eres un pececito en el lago donde mores, sé el encanto donde mores. No podemos ser todos capitanes. Si nadie tropa, el esfuerzo es vano. Aquí en la tierra no tan solo hay lugar para titanes, hay una obra al extender la mano. Si no fuera camino se vereda. Sé una estrella de no ser sol. Que no es ser grande la gloria verdadera. Ahora, yo te voy a decir algo. Cualquier cosa que fuere, sé el mejor. Sé el mejor. Wow, gracias. Maestro, si soy yo digo un disparate. Bárbaro.